Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que Dios colme sus almas de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo promete el Señor a los que de verdad van, oran. 1, no se afanan. 2, oran. 3, esperan en Él. Y el Señor guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a empezar la segunda mitad del Salmo 119. La vez que nos vimos, la vez anterior, terminamos la primera mitad con el sermón número 11. El día de hoy vamos a ver el número 12, o la 12ª letra del alfabeto hebreo. Es un salmo precioso, es un salmo que está cargado de la gracia de Dios, cargado del carácter de Dios, cargado también de la realidad de la debilidad del ser humano. Definitivamente este salmo, por mucho que esté enfocado en la grandeza de la ley de Dios, en realidad está siendo cantado o recitado por un hombre tan pecador como nosotros. O fue escrito, ¿verdad?, por un hombre tan pecador como usted y como yo, tan débil, tan lleno de flaquezas. Hay algo que también hemos notado en este salmo y son probablemente las emociones que rodeaban a este hombre. Eran emociones de desesperación en algunas ocasiones, de tristeza y también de gozo. De diferentes emociones experimentó este amado escritor del Salmo 119. El día de hoy vamos a ver de los versículos 89 al 96. 8 versículos más. Y así lo llevaremos hasta el 176, ¿verdad? Si el Señor nos da vida. Vamos a ver todo el Salmo 119. Hermosa palabra de Dios. Vamos a leer los versículos entonces del 89 al 96 en la santa palabra de Dios. Dice así: Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme. Tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Amén. En esta porción del Salmo 119 podemos ver un énfasis que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, parece que desea resaltar. Y una de las cosas que podemos notar es que la palabra de Dios es tan sublime como Dios mismo, y es porque es la palabra de Dios. Pero con lo sublime de su palabra, o con la palabra de su poder, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, vemos que Él la usa para cumplir su promesa, sus propósitos, su, compromiso consigo mismo. ¿Saben? Y volviendo al asunto de que la palabra es tan sublime como Dios, no sé si les ha pasado, pero en algunas ocasiones me ha pasado que me he topado con algunas personas, probablemente en algún momento también yo llegué a ser así, sobre todo cuando fui incrédulo, que piensan que la palabra de Dios es inferior a Dios. Y esto es importante definirlo bien. Yo no estoy queriendo decir de que la Biblia es Dios. No.
No estoy queriendo decir de que debamos poner la Biblia aquí y arrodillarnos delante de ella y adorarla, como si fuera Dios hecho un libro. No es así. Dios no se convirtió en un libro. Solamente que la palabra de Dios es tan sublime como Dios es porque es la palabra de Dios. A ver, Dios no es como nosotros. En alguna ocasión lo dijo a través del profeta Isaías. Ustedes pensaron que yo era como ustedes. Dios no es como nosotros, que le falta integridad. Nosotros no somos tan íntegros como Dios. Si existiera una persona perfectamente íntegra, estoy seguro que no lo es tanto como Dios. A ver, ahora quiero unir esta idea con lo que quiero resaltar en este momento. La integridad de Dios, entonces, con respecto a su palabra, es de que lo que Él es tal cual lo que Él habla. Y lo que Él habla, es decir, su palabra es tan santa como Él, porque de Él salió. Es decir, Dios no tiene dos discursos, uno bueno y otro no tan bueno. Dios solo dice una cosa. Su palabra entonces es tan excelente, tan perfecta y tan santa como Él lo es, porque Él no puede hablar otra cosa que no sea excelente, perfecto y santo. ¿Sí? Este asunto, este error lo encontramos a menudo en probablemente movimientos protestantes, cristianos y también otros movimientos que no son protestantes. Pero hablemos de nosotros. Encontramos este error de que la palabra de Dios es poco inferior a Dios en ciertos movimientos protestantes. ¿Pudiera tal vez yo entender el motivo de este error? Si existiera alguno, pero pudiera tal vez yo entender algún motivo al temer de que se idolatre la Biblia. Pero si nosotros hablamos bien de la palabra de Dios, hablamos muy bien de la palabra de Dios y decimos que es excelsa, créanme, no estamos ofendiendo a Dios. Al contrario, todo el Salmo 119 está hablando acerca de la excelencia de la palabra de Dios. Y Dios dejó registrado ese precioso salmo que levanta tanto a su palabra. Lo dejó en nuestras Biblias. Entonces, no es una ofensa para Dios, sino más bien es una alabanza a nuestro Dios santo, el cual solo puede hablar palabras santas y perfectas y excelentes. Amén. Entonces, no podemos pensar de esta manera, pensar que la palabra de Dios es inferior a Dios como si fueran dos cosas separadas, como si Dios pudiera divorciarse de su palabra por un rato. Eso lo haría a Él infiel. Es hacer en realidad de Dios un Dios infiel. Nosotros somos cambiantes, variamos. Nuestro pensamiento en muchas ocasiones, y algunos más maduros, ¿verdad? Más maduros que yo. Tal vez no en tantas ocasiones, pero sí en muchas ocasiones varían mis pensamientos. Pero Dios nunca puede variar. El salmista, ¿verdad?, está enseñando acerca de la grandeza de la palabra del Señor, el cual definitivamente exalta la grandeza de Dios mismo. Vamos a ver esta porción del Salmo en unas 3 partes y luego mencionaremos la última como reflexión final. Lo primero es que la palabra de Dios es creadora y manejadora de la creación, o creadora y sustentadora y gobernadora de la creación. Versículos del 89 al 91 dice: Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Y luego en el 91 habla de cómo Dios lo hizo.
o cómo Dios lo hace, mejor dicho. Y dice, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Vayamos a una ilustración que más que una ilustración fue un hecho real, histórico, registrado en los evangelios. El Señor Jesús en alguna ocasión, luego de despedir a sus discípulos que se adelantaran a cruzar el lago o el mar de Galilea, Él se quedó atrás y se quedó orando. Luego dice la Escritura de que los vio batallando en medio del mar porque una gran tormenta les rodeó, ¿verdad? Y Jesús se fue a pie a encontrarlos en medio del mar o de la laguna o del lago. Se fue a pie por el agua. Seguro si lo hubiéramos intentado hace rato no lo habríamos logrado, ¿verdad? Pero Jesús no tuvo ningún problema de eso. ¿Por qué? Porque la creación le sirve. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él manda y la creación obedece automáticamente. Se somete a Él, dice aquí, a su ordenanza. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Es decir, la palabra de Dios, cuando Él habla a su creación, ella la toma como un mandamiento de Dios. Y día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, instante tras instante, la creación toda recibe la orden de Dios y ella escucha, se somete y obedece exactamente lo que Dios le ha mandado hacer. Es a través entonces de esa manera en que Dios sostiene la creación. La palabra de Dios entonces es creadora. Al principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada y vacía. Y dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. Y asimismo Dios creó todas las cosas solamente con su palabra. Él dio orden. Él dio su precepto, Él dio su ordenanza. Y la creación existió. Lo mismo también Él la mantiene durante toda la historia de la creación, durante cada instante y milisegundo y microsegundo de tiempo que vive y subsiste la creación. Vean la magnitud entonces de la grandeza de la palabra de Dios. Ahorita mencionaba Hebreos 1:3. Ahora, este principio, digamos, o esta verdad, el Espíritu Santo, inspirando al autor de Hebreos, la aplicó no solamente a Dios el Padre, el cual estamos acostumbrados a verlo como el Dios creador y sustentador y sostenedor de la creación, sino que ahora la aplica al Hijo. Cuando el autor de Hebreos comienza la carta a los Hebreos, está hablando de Cristo, de Jesucristo. Y en su discurso, hablando de Cristo, dice en el versículo 3, capítulo 1, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo. Por lo tanto, entonces, la palabra de Dios tiene digámoslo de alguna manera, el potencial de Dios. Es decir, el poder de Dios mismo. Dios no necesitó ni necesita materia prima y herramientas para crear y para sostener. Solamente su palabra. El autor de este Salmo 119 resalta la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, da orden a la creación en todos los asuntos. Dice la Escritura de que ni siquiera un pajarillo cae a tierra si no es porque Dios así lo manda. Todos
los asuntos de la creación, absolutamente todos, Dios los ordena. Así que si ahora mismo estamos siendo sostenidos en vida, en respiración, si hace un rato nos cayó esta lluvia, si disfrutamos de un clima muy agradable cuando hacía sol y cuando se fue el sol, todas estas cosas y todos estos detalles, Dios le dio la orden. Por eso Él resalta esa fidelidad, porque es que Dios lo hace de manera intencional, voluntariamente, libremente, con toda la intención. Él no fue que creó las cosas, le dio cuerda y la dejó andando sola. Él cada día sostiene la creación. Lo segundo a mencionar en este texto del Salmo 119, versículos del 89 al 96, es que la palabra de Dios sostiene nuestro corazón. Versículo 92 al 93 dice, si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Amén. Creer y meditar en la grandeza de la palabra de Dios nos dará ánimo y descanso. Ahora no solamente la palabra de Dios crea y sustenta y sostiene y gobierna y controla toda la creación, sino también nuestros corazones en toda fe. A lo mejor no es que vamos a estar todos felices y sonrientes y contentos en toda ocasión. No, sino que va a haber una fe que nunca, de veras, nunca va a doblar su rodilla ante la incredulidad absoluta. A ver, esto lo quiero explicar. No quiere decir de que en nosotros no hayan dudas, de que no nos atormente la duda, de que no suframos tentación, de que no suframos por nuestras debilidades, incluso por nuestros cambios de humor. No quiere decir de que nuestro humor o nuestro ánimo será siempre arriba y hacia adelante. No, quiere decir que dentro de nosotros habrá una fe que aun con todos los altos y bajos, las circunstancias de la vida y en toda circunstancia, ahí va a estar. Porque la palabra de Dios vino a nosotros y nos convenció. Porque la palabra de Dios en nosotros se hizo nuestra propia convicción. En Jeremías capítulo 31, Dios promete a su pueblo de que Él iba a grabar su ley en los corazones. No solamente iba a quedar en una piedra por allá dentro de un cofre, sino que le iba a grabar dentro de los corazones. Su palabra entonces viene a ser parte de nosotros. ¿No dice Pedro, verdad, que nos hace partícipes de su naturaleza divina? Él nos hace partícipes de su naturaleza divina. Él mete en nosotros y graba dentro de nuestras conciencias su palabra. Esto sostiene nuestro corazón. El salmista dice que si la ley de él no hubiera sido el deleite de su corazón, entonces habría perecido en la aflicción. Vean, esto es una realidad. Si hubiera sido por nosotros, aquí como nos vemos, nosotros tal cual. Si no hubiera sido por usted, si hubiera sido por usted y por mí, hace mucho tiempo habríamos apostatado. Yo tengo como unos 18 años de haber creído en el Señor, por la gracia de Dios. Y en esos 18 años han habido 1,000,000 de oportunidades de apostatar. Más de 1,000,000.
¿Por qué no he apostatado? Porque el Señor no lo ha querido. A ver, porque el Señor no me ha dejado. El ánimo mío puede estar en el subsuelo, pero Dios está conmigo ahí en el subsuelo. Él es quien sostiene nuestros corazones. Negar eso, ¿saben? Significa negar la fidelidad de Dios. Dice en la Escritura de que fiel es el que los llamó, el cual asimismo lo hará. Es decir, transformarnos. Espíritu, alma y cuerpo. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llamó, el cual lo va a hacer. Dijo el Señor Jesús también en Juan de que hemos sido entregados a su mano y nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Ni siquiera usted ni yo podemos zafarnos de la mano de Cristo. Por eso Él dice nadie. El nadie nos involucra también a nosotros. Ahí nos incluye a nosotros el Señor. Es imposible. Él es quien nos sostiene. Han habido tantas aflicciones como para nosotros haber abandonado la fe. Tantas tentaciones de abandonar a Cristo. Y no lo hemos hecho. Y creo que la única explicación no es de que nosotros seamos muy listos, muy inteligentes, sino que Cristo ha tenido tanto amor y misericordia por nosotros. Porque yo lo habría abandonado. Ya sabemos, ¿verdad? Que no es que nosotros lo amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero. Y nosotros respondemos a Él en amor ahora. Un amor muy defectuoso, sí, realmente, pero ahí está un amor que Él sembró en nosotros. En una ocasión, cuando estaba a punto de morir Policarpo, estaban condenando a muerte, Él dijo, niega, Policarpo, eres un hombre ya viejo, ya niégalo. Niégalo para que mueras tranquilo en tu vejez. Él dijo, vean, yo tengo, no me acuerdo, muchos años sirviendo a Cristo y Él nunca me ha hecho nada malo, sino todo lo contrario, me ha hecho bien. ¿Cómo voy yo a negar al Señor? A ver, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde están las bestias? Échenmelas porque yo no voy a negar a Cristo. No hay aflicción que nos aleje de Él, al contrario, nos acerca más a Cristo. Jamás me olvidaré de tus preceptos porque por ellos me has vivificado. Como dice ahí el salmista, ¿verdad? Jamás. No sé si se han encontrado en alguna tentación y probablemente sí, que cuando están o estoy, ¿verdad?, a punto de ella o cuando estoy en medio de ella, de cualquier tipo, la palabra de Dios salta a nosotros y nos ilumina de manera tan clara. Y nos da el motivo verdadero para seguir adelante o para levantarnos. Él nos ha vivificado. Jamás podríamos olvidarnos. Su palabra entró a nosotros y eso es innegable para nosotros. Decir, a ver, ¿tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Cómo hago para decir que no? A ver, ¿tú crees que Jesucristo murió por tus pecados? Y uno respondería, hey, yo no puedo decir que no. A lo mejor yo no tengo toda la forma en cómo explicarte cómo lo entiendo o qué es eso. Yo solo sé que Cristo murió por mí. Eso es imposible negarlo para mí. Como aquel hombre ciego, ¿verdad? Que no veía nada, pero el Señor vino y lo sanó. Y él dijo, vean, yo no sé nada, ni siquiera sé quién es Él. Yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Eso es innegable para mí, es una realidad. Él me ha vivificado. Es imposible para mí olvidar su palabra. No hay dificultad que nos haga olvidar su palabra. No hay. Hace días hablaba con Gabriel y recuerdo que le mencionaba acerca de una señora grande, una señora algo mayor,
que tiene Alzheimer, o tenía, no sé de ella, solo vi un video. Pero a la señora le preguntaban, ¿sabes quién es fulano? Lo llamaban por nombre. Y eran familiares muy cercanos, su esposo, sus hijos, gente muy cercana a ella. Y ella decía, no, no sé quién es. ¿Qué comiste hoy? No me acuerdo. ¿Y sabes quién es tal persona? No, no sé quién es. No reconocía ni siquiera el nombre de su esposo o de sus hijos. Y luego la persona que le hacía preguntas le pregunta, ¿quién es Jesús? Y la señora respondió, Él es mi Señor y mi Salvador. Él murió por mí en la cruz, llevó todos mis pecados y me perdonó. Y ahora pronto lo voy a ver. A esta señora pudo haber tenido un Alzheimer que le deterioró su cerebro y ya no podía recordar eventos y personas en el presente, en el pasado corto, en el pasado largo, o había olvidado todo, pero no olvidó a alguien, es a Cristo. Porque Cristo no estaba en su cerebro, estaba en su ser, en su espíritu. Es una realidad innegable para ella, aunque lo olvide todo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos salva de verdad. No es que nos hace aparentar una salvación. Número 3. Confiamos, así dice el número 3, confiamos en el Dios que es íntegro, fiel, y por eso seguimos sus mandamientos. Versículos 94 al 95 dice, Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. 95, los impíos me esperan para destruirte. Tus testimonios consideraré. Amén. No está poniendo su confianza en alguien cambiante, sino en alguien el cual su palabra es firme. Su palabra es eternamente firme, inamovible. La palabra de Dios nunca va a pasar. ¿Saben qué es difícil? Destruir este planeta. Destruir el planeta Tierra debe ser una tarea sumamente difícil. Si alguna vez alguien aquí ha trabajado en alguna demolición, sabrá que no es tan fácil demoler, ¿verdad? Bueno, imagínense demoler a todo el planeta. Debe ser muy difícil. Demasiado trabajo. Un ser humano o muchos seres humanos no podrían hacerlo. Es más, toda la humanidad no puede hacerlo. Hay una filosofía por ahí que enseña de que la humanidad está destruyendo el planeta. En parte le hace daño, pero no lo podrá destruir nunca, porque es Dios quien lo sostiene. Pero ahora, la Biblia dice que aún la tierra pasará, es decir, ya no será. Aún los cielos, que son más grandes que la tierra, dejarán de ser también. Pero la palabra de Dios no pasará. El salmista está poniendo su confianza en un Dios que es íntegro, que no cambia de parecer. En un Dios que es fiel, es decir, que realmente y siempre y de manera perfecta y constante cumple lo que dice. Él realmente puede esperar confiadamente. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Este hombre ha puesto entonces su confianza en los preceptos de Dios, en la palabra de Dios. Él sabe que ahí sí hay seguridad eterna. La palabra de Dios es segura de manera eternamente. Los impíos me esperan para destruirme. Tus testimonios consideraré, no las amenazas de los impíos. ¿Por qué? Porque él no está confiando en las amenazas de gente que son impíos. Están lejos de ser íntegros. ¿Para qué entonces confiar en amenazas de alguien que es malo y mentiroso?
Y si lo ponemos, ¿verdad?, en una balanza, ¿en quién podemos confiar más? ¿O en quién debemos confiar más? En un impío que, aunque traiga amenazas que espantan, ¿verdad?, y preocupan, en realidad es un mentiroso y que pudiera estarlo haciendo simplemente para amedrentar o asustar. O en Dios, en quien sí cumple su palabra, sean promesas o sean amenazas. Porque Dios sí cumple. Él prefirió confiar en Dios y eso es más sabio, ¿verdad? Es mucho más sabio confiar en alguien que sí dice la verdad. A ver, ¿qué nos inspira a nosotros la confianza de otra persona? ¿Su palabrerío? O más bien porque sus palabras van respaldadas con sus hechos. Es decir, hay una congruencia entre lo que hace con lo que dice. Es decir, no solamente habla, sino que hace. Entonces, se nota que lo que sale de él y lo que habla es lo que está dentro de él, que es lo que vive. Eso nos inspira confianza en las personas, ¿verdad? Y tal vez podríamos considerar a alguien como que me encantaría que él fuera mi amigo o mi amiga, porque es una persona en quien uno puede confiar. Claro, definitivamente también es pecador, ¿verdad? O pecadora, y en algún momento fallará, eso es natural, pero sabemos que hay un carácter de integridad en esa persona. Bueno, Dios es ese. Dios es ese que acompaña sus palabras con sus hechos, quien cumple con hechos lo que dice. Por eso la palabra de Dios es tan sublime como Dios mismo. Amén. En ocasiones desconfiamos de la palabra de Dios y aunque tal vez en nuestra mente suponemos que su palabra es verdad, no confiamos porque no le conocemos. El salmista dice que tus testimonios consideraré. Cuando dice que considerará sus testimonios, no es de que, bueno, a ver qué dice el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los demás que dicen, no me acuerdo. Solo sé que hay uno que dice, no robarás. Bueno, no podemos considerar así los testimonios de Dios. Considerarlos es mirarlos de frente, tenerlos de frente a nosotros y vernos ante Él y escuchar a Dios hablarnos a través de ellos. Es exponernos, es, digámoslo de alguna manera, estar vulnerable delante de la palabra de Dios. Expuestos, debilitados delante de la palabra de Dios, mientras la vamos conociendo más y más. No a esperar, ¿verdad? Bueno, yo considero de que sí, no matarás. Amén, no voy a matar nunca en mi vida. No. Porque si conocemos la palabra de Dios, sabremos de que una vez el Señor Jesús dijo, escucharon ustedes que fue dicho no matarás, y cualquiera que matare, ¿verdad?, será culpable ante el concilio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo ya es un homicida, que cualquiera que llame necio o llame tonto a su prójimo ya es un homicida, es culpable, debe ser enjuiciado delante de los ancianos. Así como juzgaban a un homicida, al que mataba a su prójimo y debía morir apedreado, también era digno de muerte. Solo al que se enojara contra su prójimo. Considerar su palabra entonces es irla conociendo. Y mientras más la conocemos, más confianza tendremos en ella. Más confianza entonces tendremos en Dios. Nosotros no confiamos en gente a quien no conocemos. Bueno, no deberíamos, ¿verdad? A veces no somos tan sabios y confiamos en gente a quien no conocemos. Pero normalmente, naturalmente, de manera
Prudencialmente, no confiamos en desconocidos. Es natural y creo que es bueno. Pero tampoco podremos confiar en la palabra de Dios si no la conocemos. El salmista confiaba en que el Señor lo salvaría de los impíos que lo acechaban. Y vemos que él buscaba la palabra de Dios porque le dice de esta manera, pues tus preceptos he buscado, leíamos hace un momento. Volvamos entonces a la Biblia. Volvamos nuestra alma a la Biblia porque lo necesitamos. Amén. Por último, quiero leer el versículo 96 del Salmo 119. Y quiero que reflexionemos en esta última ocasión, en este asunto, para que veamos cuán grande y excelente es la palabra de Dios. 96 dice, he visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Amén. Antes, hace siglos, se creía que, bueno, no hace siglos, hace mucho tiempo, se creía que el universo era infinito. Es decir, que el universo no tenía fin. Ahora, bueno, se descubrió, ¿verdad?, que sí, realmente el universo tiene un límite. Bueno, ese universo alberga dentro de él. Vivimos nosotros en un planeta que creemos que es muy grande. Realmente lo vemos demasiado grande. Nada más viajando aquí mismo en la República Mexicana nos encontramos con que es demasiado grande. Podemos viajar 2 días seguidos y todavía no cruzar completamente esta nación, este país. Es muy grande. Pero México es solamente un pedacito pequeño en todo el planeta. Es decir, estamos en un planeta muy grande, al menos para nosotros. Sin embargo, el planeta Tierra es muy pequeño en comparación con otros planetas y ni se diga en comparación con el Sol. El Sol es inmensamente y mucho, pero mucho, mucho más grande que la Tierra. Sin embargo, el Sol es solamente una estrella entre las más pequeñas que se conocen. No es una estrella muy grande, porque existen estrellas que son inmensamente y mucho, pero mucho más grande que nuestro Sol. Y estas estrellas solo en nuestra galaxia, porque hay demasiadas galaxias, solo en nuestra galaxia podrían encontrarse de 200 a 400,000 estrellas, solo en una galaxia. Y estrellas sumamente grandes. Todo esto es una perfección grandísima. El salmista dice que he visto un límite a toda perfección. Esto, ¿verdad? Este universo, este mundo, es grandísimo y es hermosísimo y es maravilloso, pero tiene un límite para luego terminar diciendo, tu mandamiento es sumamente amplio. Si nosotros pensábamos que la palabra de Dios es solamente algo que encontramos aquí, ¿verdad? Y que Dios, cuando quiere, puede prescindir de esto. No, creo que este texto echa por tierra, tira por el suelo ese pensamiento de que la palabra de Dios es algo que muy inferior a Dios, de lo cual Dios puede decir, ¿sabes qué? Ya no más contigo. No es así. Algunas personas religiosas llaman a los protestantes, por ser sola escritura, les llaman bibliólatras, porque dicen que idolatran la Biblia. No, creo que no es eso. Creo que es desatinado, creo que es un error decir que somos bibliólatras. Creo que de la poca luz que nos ha llegado a nosotros y que nos ha iluminado tremendamente, eso ha servido para que podamos entender de que, vean, la palabra esta que tenemos delante de nosotros, no podemos calcular su grandeza, así como no podemos calcular la grandeza del Dios que creó los cielos y la tierra, que usó su palabra para hacer toda esta grandeza que nos rodea.
y que saben, esta grandeza que nos rodea dejará de ser, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra con la que Dios creó todas las cosas va a permanecer aún firme por toda la eternidad. No es correcto, no es sabio pensar de que la palabra de Dios es inferior, aunque sea un poquito. No, no es ni un poquito inferior. Es la excelencia y la grandeza de Dios manifiesta a través de palabras. Como le llama el salmista, tus testimonios, su palabra escrita. Definitivamente es digna de confianza. Es digna de todo nuestro amor, admiración y nuestra confianza. Dios creó, ¿verdad? Todo esto que mencionaba hace un momento. Dios lo creó con su palabra. ¿Hay algo que sea muy grande para Él? Un reto que sea imposible de cumplir? O mejor dicho, ¿hay algo en este universo realmente grande? Sí hay cosas grandes, pero para Él no lo son. Su palabra sí es infinita en poder y grandeza, porque es lo que Él pronunció y habló. La grandeza de su palabra habla de la grandeza de ese Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, no tenemos palabras nosotros para expresar la inmensa grandeza de tu palabra. Es más, ni siquiera, Señor, tenemos algún cálculo de lo grande que es ella, porque entonces tú serías calculable, pero tú no eres calculable, Señor. Señor, perdónanos si hemos desestimado o hemos abandonado tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú ilumines más nuestro entendimiento con respecto a ella y que nos des más amor y admiración por ella. En ella, Señor, está la vida eterna y ellas dan testimonio de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por haber tenido tanto amor y misericordia al querer dejárnosla legible en nuestro idioma. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.